Abraham es una figura clara de la fe. Abraham tenía fe, representa la fe, porque se abandona totalmente en manos de Dios y aprende a madurar esa fe inicial, ese primer acto de fe, caminando, dejando que Dios haga una historia con él. La fe de Abraham no es una fe en unas escrituras. Todavía no se había escrito nada. La fe de Abraham nace talmente de un encuentro con el Señor. Este encuentro transforma su vida. Un hombre que era un fracasado porque no tenía descendencia, porque no tenía una tierra de su propiedad. Este hombre fracasado, este hombre preparado por la historia, cultivado, este hombre es elegido por Dios para iniciar la historia de la salvación. Y la historia de la salvación se inicia y Dios empieza a salvar a la humanidad caída por el pecado. La empieza a salvar a través de este hombre. Pero eso no se ha escrito. Después tendremos con el tiempo, tendremos Isaac, tendremos Jacob, tendremos José, 4 siglos de esclavitud, Moisés, tendremos el Éxodo, toda la marcha por el desierto, tendremos la llegada a la tierra prometida, su conquista, todo eso. Y resulta que los escritos son cosas aisladas. No se cree porque se haya escrito, sino porque se haya transmitido. Es decir, porque ha existido una entrega, ha existido una tradición. Tradicio significa entrega, igual que redicio significa devolución. Tradicio, entrega, transmisión. La fe se ha ido transmitiendo de padres a hijos y se ha ido transmitiendo oralmente. Y después ha ocurrido lo mismo, ya en tiempos del Nuevo Testamento. Me voy a saltar todo, me lo salto todo. Solamente en este caso un detalle que creo que es interesante. El relato de la creación, los dos relatos de la creación y la caída, ¿cuándo han sido escritos? Se escribieron a partir del destierro, a partir del exilio de Judá en Babilonia, porque el pueblo tomó conciencia de su pecado, tomó conciencia de la relación que había entre la historia que habían pasado y el pecado que habían cometido anteriormente y la actitud que habían tenido. Esto es interesante porque podemos tener la idea de que la Biblia es un libro de historia, y ciertamente hay hechos históricos y ciertamente tiene el valor de fuente para la historiografía, pero no es un libro que esté dedicado a narrar acontecimientos históricos, como si fuera un ensayo de historia, ¿no? Pero donde quiero llegar sobre todo es a que siempre ha habido primero una experiencia vivida y después un reflejo escrito. Yo le puedo escribir a mi mujer una carta. Me voy de viaje y le escribo una carta. Y ponerle, te quiero. Si yo escribo, te quiero, es porque antes la he querido. ¿Qué es más? La carta en la que una persona dice, te quiero, o lo que esa persona siente por su mujer. Es decir, la escritura siempre es un reflejo. Pero la palabra es superior a la escritura, porque la palabra es el mismo Cristo, y la palabra es acontecimiento, y la palabra es tradición y entrega. Porque la palabra lleva tu propia vida. O sea, no decían los judíos, está escrito que Dios nos sacó de Egipto. Decía, hijo mío, Dios nos ha sacado de Egipto. Nuestros padres han salido de Egipto, sacados por Dios. Ha habido entonces hechos de salvación. Y de ahí nace
la Escritura. Después, cuando llegó sobre el año 1000 y David conquista Jerusalén, la ciudad de los Jebuseos, y hay un palacio y hay una biblioteca, empiezan a recopilarse escritos. Pero el pueblo tenía la fe. Existía la fe del pueblo. Existía la fe del judaísmo. Existía. No hacía falta que estuviera escrito. Y lo que hemos comentado en el vídeo anterior, ¿qué pasó entonces en el tiempo de la iglesia primitiva? Primero ocurrieron los acontecimientos de la redención. Primero se dio el misterio de Pascua de Jesús. Primero se dio toda su vida a partir de la encarnación para salvarnos. Y después, una vez que eso ya había sido asumido, una vez que ya se creía en eso, se escribió. De tal manera se puede entender que el canon bíblico se estableciera provisionalmente en el Concilio de Nicea, año 325 de nuestra era, ya en el siglo IV, y definitivamente en el Concilio de Cartago en el año 397. Habían sido necesarios casi 400 años para determinar el canon bíblico. Por lo tanto, hermano mío, primero el acontecimiento, primero la fe, primero la tradición y después la Escritura.